Muy bien, quisiera por favor, Alejandra, que me ponches la noticia de mi página web Miguel Contigo. Joel García exige investigación contra juez José Antonio Morán por cambiar decisiones. Esto ocurría ayer en horas de la tarde y esto es un retrato de lo que sigue ocurriendo aún en tiempos de tutelaje contra presos que son cuota de algunos de los esbirros. En este caso, estamos hablando de John Monod y Humberto Durán. La esposa de John Monod va a estar con nosotros en los próximos minutos. Esto es un asunto extremadamente grave. Para ellos se había sentenciado la excarcelación, la libertad. Bueno, y entonces lo que sobrevino en vez del cumplimiento de esa sentencia fue otra sentencia para dejarlos clavados, por decirlo de alguna manera, por un pocotón de años más. Nos va a contar la historia la señora Sofía García de Monod, a quien tengo yo en pantalla como mi invitada esta tarde para corroborar lo que les estoy diciendo. Sofía, buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Saludos, Miguel Ángel, y muchas gracias por tenerme aquí. Ok, cuéntanos la situación de tu esposo y la situación de su socio. Correcto, sí. Bueno, en estos momentos mi esposo y el administrador, no es el socio, trabajaba El el señor Humberto administrador. Durán como administrador, sí, dentro de la Academia de Tiro. A ellos el 9 de octubre del 2024 llega una comisión de la PNB a su establecimiento y mi esposo, y llaman a mi esposo. Él llega, no había orden de aprehensión, no había orden de allanamiento. Solamente le solicitan pues los permisos de las armas y mi esposo les da la carpeta donde están todos los permisos de las armas. A ellos no les interesó en lo más mínimo realmente revisar, sino que le indicaron a mi esposo y al señor Humberto que debían irse con ellos, y se llevaron también la carpeta que contenía toda la permisología. Esto Desde ese ocurre, momento, esta detención ocurre, Sofía, después del robo de las elecciones a sangre y fuego por parte del régimen de Maduro, ¿cierto? claro, aquí hay que poner el contexto político de ese momento, que estamos hablando de un momento post elecciones, pero pre toma de posesión. Y que en ese momento también el Zulia fue una zona, no sé por qué, muy atacada eh, políticamente, no sé si por ser zona fronteriza o por qué razón, pero el contexto político de ese momento estaba muy caliente dentro del Zulia. ¿Y de qué los acusaron? A ellos los acusan de terrorismo, tráfico de armas y asociación. Ahora, a mi esposo se le ha informado que dentro del acta policial se le acusa de estar vinculados con la posibilidad de que estuviesen vinculados con grupos terroristas o desestabilizadores en el país. Eh, es más, le dicen hablando del contexto de ese momento y también señalando el tema Zulia siendo un estado fronterizo. Entonces, eh, lo que alegan es que mi esposo estaba entrenando o captando a civiles para un posible derrocamiento en ese momento, cosa que es completamente irreal si hablamos del cargo de terrorismo. Y con respecto al cargo de tráfico de armas, responde la entidad correcta, que es la DAEX, quien es quien da estas permisologías a Fiscalía y les dice, sí, correcto, ellos tienen toda la permisología para todas las armas que ustedes incautaron, así que no hay posibilidad de tráfico de armas. Ok, ¿tuvo tu esposo y su administrador algún tipo de vínculo con movimientos de la oposición venezolana por lo cual lo hubieran agarrado en represalia y aprovechando que tenía una academia de tiro, le hubieran levantado esas acusaciones? No, mi esposo personalmente nunca se involucró en la política, pero el apellido Monod sí es un apellido asociado a la oposición. Es más, la mayoría de su familia vive en el exilio. A su primo Marcelo Monod lo acusaron de terrorismo eléctrico. Es algo completamente inventado, pero solamente fue por criticar la situación eléctrica del país. Y su tío también formó parte de la alcaldía, de una alcaldía aquí dentro del Zulia, y que por supuesto era parte de la oposición. Entonces, a pesar de que él nunca trabajó ni fue político, su apellido pues indica cierta vínculo con la oposición. Bueno, entonces, sacando en limpio las cosas, ¿no? Lo
acusan de tráfico de armas y la posibilidad de que las armas que tenían fuesen empleadas en actos de terrorismo y desestabilización. Y es lógico pensar, si era una academia de tiro formalizada, a quien dio permiso entonces para el tema de las armas debería ser también procesado y encarcelado, me imagino yo, y eso no ocurrió. ¿Qué pasa entre el proceso inicial que deriva en una orden de excarcelación y el después en la reimposición de una pena o una pena sobrevenida de tantos años? Sí, correcto. Aquí es donde empiezan todos los atropellos o los atropellos más obvios. Claro. Que el 18 de junio el juez dicta una sentencia absolutoria. Quedan puestos en teoría, porque no pasó en la práctica, pero en teoría quedan puestos en libertad mi esposo John Monod y el señor Humberto Durán, ya que, por supuesto, todo el expediente indicaba que no había evidencia que justificara ninguno de estos delitos. Ese mismo día me llama el defensor público, porque aparte siempre se nos negó acceso a defensa privada, pero el defensor público, Miguel Rengifo, pues logró esta absolutoria y me llama y me dice, mira, Sofía, dirígete a Caracas, yo soy de Maracaibo, vivimos en Maracaibo, dirígete a Caracas para que vengas a buscar a tu esposo. Eso fue el jueves. El viernes estoy en Caracas y hay un silencio total de parte de todo el mundo, no nos dicen por qué no ha salido y las excarcelaciones deberían de ser inmediatas después de que un juez dicta esa orden. Eh, Pasan algunos días, lamentablemente ocurre la tragedia del terremoto, entonces por supuesto que hubo un lapso de tiempo donde no estaban trabajando ciertas partes gubernamentales, pero después de ello voy y me dirijo a hacer las denuncias ante Fiscalía, ante Defensoría del Pueblo, ante Defensa Pública General, ante Miraflores, y no recibo ningún tipo de respuesta. Es más, es silencio total. O sea, fue una complicidad entre todas estas entidades de simplemente no darme ningún tipo de explicación. Ok, Y una ahí es pregunta. cuando, ¿La sentencia absolutoria la dio el mismo juez José Antonio García Morán, sí o no? correcto, Y es el mismo quien correcto. corrige Y luego y les clava un pocotón de años. exacto, luego llaman a mi esposo a una audiencia el 3 de agosto, no entendíamos a qué tipo de audiencia podría ser porque estaba terminado el juicio, y el 3 de agosto la única persona presente en esa audiencia fue el asistente del juez y los imputados que serían John y Humberto. Y ella les indica que durante una audiencia el 30 de julio, audiencia fantasma, audiencia que nunca existió, se llegó a una nueva sentencia, ¿ok? De condena de 12 años. Esto es completamente ilegal y más allá de eso, nadie estuvo presente. Ahí no estaba el defensor, ahí no estaba el juez, ahí no estaba fiscalía, ahí no había nadie presente, solamente la asistente del juez indicándole una sentencia a mi esposo y a Humberto. Bueno, ayer hubo de parte de su abogado Joel García, ¿verdad? Una actuación respecto del juez José Antonio García. Joel García, digo, ¿no? ¿Qué más pueden Sí. hacer? Y sobre todo, ¿de qué se han podido enterar sobre lo que habría detrás de esta acción tan perversa de un juez que había sentenciado la absolución, en este caso, y que luego termina ni siquiera de cuenta propia de él, sino a través de su asistente metiéndoles una condena de 12 años? Sí, correcto. Ayer fuimos, el abogado Joel García y yo nos dirigimos a Fiscalía y dirigimos a el fiscal general Larry Daoe una denuncia pues, hacia el juez José Antonio García Morán por todos los atropellos, pero más que cualquier otra cosa, estamos hablando de una doble sentencia donde no existen pruebas y ahora, aparte, se nos está negando acceso a copias del expediente. O sea, no sabemos de qué manera ellos están manipulando lo que está dentro del expediente para ahora sentenciarlo. Se nos está negando el acceso a las copias, el acceso a las copias certificadas y no solo eso, ahora acabamos de meter pues otra denuncia ante inspectoría hoy mismo. Esto acaba de suceder porque el juez no ha tenido despacho. Un juez de terrorismo, hablando de terrorismo en el estado actual en el que nos encontramos, que deberían de haber liberaciones en estos momentos. No ha trabajado lunes, martes, miércoles ni jueves el despacho de este juez. Entonces, esto no tiene sentido, porque si estamos hablando de liberaciones de todos los presos políticos, ¿cómo es posible
que no esté dando despacho un juez de terrorismo. Ok, una Entonces, pregunta. ¿Qué estamos pasó con la poniendo esas academia de denuncias. tiro? ¿Quién se agarró la academia de tiro? En estos momentos está bajo custodia policial, al igual que las armas que incautaron. Me dijiste que qué organismo es el que da los permisos para esas armas en la academia de tiro, por las cuales dijeron que podrían ser usadas para terrorismo. ¿Quién? Perdón. ¿Qué Es organismo? la DAEX, la Dirección de ¿Adscrita a qué Armamentos y ministerio? Explosivos. La verdad que no sé exactamente qué ministerio, ahí sí, esa parte más jurídica no la conozco, pero sí sé que Bueno, pero yo sería te, yo te- yo, yo, yo te la lo puedo ir organización. adelantando al Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Ok, Diosdado correcto. Cabello. Y obviamente no te Sí, voy a no, poner la a verdad ti, que no te voy a poner a ti en la dificultad de si no manejas la información, involucrar a Diosdado Cabello en eso. Pero sí, yo llamo la atención porque es el organismo de adscripción de esta entidad que se ocupa del tema de los clubes de tiro y del armamento en general. Ministerio de Interior, Justicia y Paz. Diosdado Cabello. Pero además me llama mucho la atención porque señalaste que el Zulia había sido un territorio de especial atención y tribulación durante, yo voy a ir más allá, antes y después de las elecciones. ¿Por qué? ¿Por qué era tan especial pues la cosa? creo yo que siempre ha sido un territorio pues, de oposición, entonces pues siempre ha sido de alto riesgo pues, para un gobierno que no quiere personas que opinen distinto. Entonces está eso y lo otro también es que somos zona fronteriza con Colombia, entonces existe como mayor control debido a ello, que estamos zona fronteriza. Muy bien. ¿Qué van a hacer de nuevo? Ok, ayer fueron a la Fiscalía Larry de Boy, hoy fueron a la Inspectoría de Tribunales, entiendo, ¿no? ¿A dónde más van a ir? Bueno, ya ahorita lo que nos queda es meter, por la parte jurídica, meter la apelación, que no la hemos podido meter porque el juez no está dando despacho, pero aparte de esto, ya sería pues poner las denuncias ante la Comisión Internacional de Derechos Humanos en contra de este juez específicamente, pero también si se siguen prestando la fiscalía que estuvo presente durante todo este juicio, la secretaria del juez que estuvo presente durante todo este juicio y todos los testigos que vieron este juicio, pues también tienen que llevar su denuncia como partes cómplices de no acatar a la ley y de no respetar su trabajo, porque esa es la realidad, su trabajo es cumplir la ley y no cumplir quizás las llamadas o los petitorios de otras personas que no entendemos porque todavía no sabemos qué fue lo que sucedió, pero sí sospechamos que después de la absolutoria que dio el juez, a alguien no le gustó esta sentencia y obligaron al juez a cambiarlo, pero el juez es quien firmó esta orden y él no debería de estar recibiendo llamadas por encima de su deber de respetar la Constitución y los derechos humanos de las personas que él está juzgando. Te entiendo. Por último, Sofía, el nombre de John Monotti de su administrador, el señor me dijiste Balbuena, ¿no? Este, Humberto Durán. Humberto Durán, perdón. Humberto Durán. ¿Están metidos ya en las listas de presos políticos o no están en las listas de presos políticos por liberar? La verdad es que depende de las organizaciones en donde estés metido. Estamos en algunas, pero el gobierno no es que tiene una lista donde ellos dicen estos son los presos políticos. Es más, esa es parte de la No, queja claro, claro. que hemos tenido muchos familiares, porque no existe ningún tipo de transparencia sobre la cual ellos estén manejando las liberaciones, ni por qué hay algunos y otros no. Realmente no existe una lista concreta que se esté manejando en este momento. Muy bien. Muchísimas gracias. Estamos a tu orden. Vamos a conversar en estos días con el socio de tu esposo, que entiendo se encuentra fuera del país, y a quien también le han levantado varias operaciones para capturarle, ¿no? Muchas gracias, Sofía, por compartir este caso con nosotros. Espero que todo se resuelva lo más pronto y favorablemente posible tanto para ti como para tus hijos, para tu esposo, obviamente, para todos allí. Gracias. Amén. Muchísimas gracias. Bien. Sofía García, la escucharon, amigas y amigos.
Llegamos al final de la entrevista, pero bueno, muchachos, ¿por cuál? El día de hoy. Vamos a la pausa y ya viene el pase. Caramba, los duendes se soltaron. Agárrenlos otra vez, por favor. Ya viene el pase.